Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, vamos a conversar de inmediato con José Manuel Serna. Él es hay un audio por ahí. Él es el Comité de Economía, Empresa y Desarrollo de Benamérica y su invitado es Alejandro Oropesa, que José Manuel se va a permitir pues describirnos su perfil para comenzar de inmediato pues con esta programación en detalles. Adelante, José Manuel. Bienvenido, bueno, como es usual, en estas invitaciones que hacemos para darle a nuestro público la mejor información, conseguimos personas con un altísimo desempeño y con una trayectoria muy, digamos, yo no podría decir menos que brillante. O sea, la persona Alejandro López, amigo nuestro además, es en este momento director académico del Centro para Estudios de la Democracia, CEDES, y además es el CEO del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Dos actividades sumamente importantes y de gran trascendencia para Venezuela, que hoy en día tiene la tercera parte de su país fuera, y que en el caso de Alejandro son la continuación de una trayectoria dedicada siempre a actividades relacionadas con el desarrollo cívico, democrático y social y con la defensa de los derechos humanos. Él además tiene un doctorado en ciencia política, es magíster en políticas públicas y en planificación del desarrollo. Experto en participación ciudadana y mecanismos de integración y simulación de procesos migratorios. Su trayectoria es mucho más extensa, pero digamos que para nosotros es verdaderamente un grato, un grato momento tenerlo aquí y poder conversar con él y escuchar. Alejandro, bienvenido, gracias por venir. Y bueno, podríamos empezar preguntándote cómo van tus actividades en estos dos organismos y qué quieres decirnos sobre ellos que interese al público. Bueno, muchas gracias, un placer estar con ustedes y un saludo, por supuesto, a todos los escuchas. Bueno, sí, aquí desde el Centro de Estudios de la Democracia, y Participación Ciudadana, y desde el Observatorio de la Diáspora, pues estamos desarrollando labores que tienen que ver fundamentalmente con la formación y la capacitación en nuevos liderazgos, en liderazgos emergentes, sobre la base de procesos éticos responsables, pero entendiendo la parte de ciudadanía como un elemento capital que tiene que ver en la corresponsabilidad del diseño del asunto público, conjuntamente con los liderazgos, sean estos comunitarios o sean políticos. Es decir, la nueva, o mejor dicho, o la estructura emergente que se está pensando de la ciudadanía va más allá de ser la ciudadanía como mero recipendiario de políticas públicas, ¿verdad? Con menos pasividad en el ejercicio de lo público. Y en este sentido, pues corresponde entonces una mayor intervención, en el buen sentido, de la ciudadanía a través de mecanismos de participación ciudadana, apoyo, transmisión y análisis de la agenda social, contribución en ideas para afrontar conjuntamente con la autoridad los problemas públicos, etcétera, ¿no? O sea, no ser meramente un actor pasivo dentro de la estructura de intermediación que entre sociedad y Estado, sino dinamizar esas relaciones, y esto que lo estamos investigando en sedes, lo hemos llevado igualmente al Observatorio de la Diáspora Venezolana, en el sentido de entonces entender los procesos migratorios, no solamente al migrante como un elemento pasivo, como un ciudadano pasivo dentro de esa nueva estructura de intermediación que se da en esas nuevas relaciones, entonces que cada migrante establece con el resto de los grupos sociales, nuevas autoridades, nueva institucionalidad, etcétera, y entonces colocar al migrante
o a los líderes de los migrantes en esos mecanismos de intermediación y de intercambio dinámico, no pasivo, en esa nueva realidad en la cual se hayan insertos. Entonces de ahí un poco viene el trabajo que estamos haciendo conjuntamente CEDES, el Observatorio de la Diáspora, en estas nuevas realidades. Alejandro, frente a ese panorama y lo que tú me describes, a mí se me ocurre preguntarte si tú consideras necesario que en los distintos países de acogida, donde haya de manera significativa muchos venezolanos o de otras nacionalidades latinas, por ejemplo en Estados Unidos, es necesario crear centros específicos de formación, de adaptación, de orientación, de diseño en cuanto a la conducta ciudadana que se debe adoptar frente a la gobernanza de esos países, porque se va a encontrar con factores legales y de todo orden y procedimentales que no son los mismos que conocimos y que traemos del país de origen. O sea, cómo conjugar y cómo hacer que se imbriquen esas dos formulaciones de vida, la que trae el individuo que es de 20, 30, 40 años, que muchos son hasta de 60 los migrantes, pero que llegan a un país donde todo le es ajeno, desde el origen hasta lo que va a encontrar. O sea, cómo lograr que esas cosas se combinen y el ciudadano migrante las reciba, las asimila y las perciba como una formación adicional necesaria. Sí, tiene que haber un acompañamiento. Yo no sé si capacitación o formación en el sentido estricto del término, pero sí tiene que haber un acompañamiento, una orientación, por supuesto, en estas personas que estamos llegando a esas a esas nuevas realidades. Y ese acompañamiento se puede dar de distintas maneras a través de organizaciones específicas que tienen esos objetivos trazados como misión y visión en cada una de sus estructuras organizacionales, algunas de ellas, ¿verdad? Otros grupos de amigos que se dan en atención a esa recepción del migrante cuando llega, con la suerte de tener algunos grupos preconocidos o conocidos que le dan la bienvenida. Y en algunos momentos, en algunas oportunidades, igualmente existe experiencia en ese caso, de que la misma institucionalidad pública de las comunidades y de las ciudades que están recibiendo a masas de migrantes, pues tienen programas y tienen, digamos, como que procedimientos de acompañamiento que viabilizan la integración por una parte y la asimilación por otra en el mediano plazo. Entonces, pero es necesario, es indispensable para la comunidad migrante, para quienes llegan en grupos individuales o en familias, etcétera, tener, digamos, así como decíamos, como un curso propedéutico Exacto. que lo involucre a uno dentro de la comunidad, dentro de la ciudad, dentro de la institucionalidad en la cual uno pretende entonces asimilarse e integrarse. Totalmente válido. Sí, Mira, Así es. Alejandro, bueno, lo que planteas es muy interesante y la separación en dos instituciones, digamos, específicas, lo de la ciudadanía y lo de la diáspora, bueno, puede ser importante en el sentido de que son, aunque son dos problemas que confrontan a la misma población latina, son dos aspectos distintos, porque yo pensaba, por ejemplo, en las características de la diáspora. En la diáspora, mucha gente incluso no le gusta que se hable de diáspora, sino de migrantes, etcétera. Pero la diáspora es un fenómeno que tiene una especificidad este, muy, yo diría que bastante complejas, porque es que la condición de migrante en una situación masiva de desplazamiento de población tiene ciertas características y ciertos efectos en las personas que, que trascienden el problema de la simple ciudadanía, del comportamiento ante lo público, la gobernanza y todo, que es el problema de el establecimiento. Es decir, tú no puedes pensar en ciudadanía cuando tus problemas cotidianos son de tener una habitación o tener un empleo o, o hacer mercado. O hacer mercado. Ya. Se fue tu audio, José Manuel. Lo tranqué porque tenemos
una mascota aquí que parece que no está de acuerdo conmigo. Ok. Pero bueno, ese es su problema, no es el mío. Entonces, ese es el tema, Alejandro. Es decir, la particularidad de la diáspora es, es bien importante tenerla en cuenta, porque si tú estás en un área, creo que las dos tienen actividades relacionadas con educación, ¿verdad? Y con preparación para salir adelante. Pero en el caso de la diáspora, son problemas muy particulares. Claro que lo de ciudadanía también, a mí me parece, es decir, en Venezuela incluso no aprendimos nunca a ser ciudadanos en un Plenos, sentido sí, pleno, pues. exacto. Recordemos la campaña de Reino Tolina y recordemos tantas cosas que hacíamos en Venezuela que ahora no podemos hacer aquí. Allá tú cargabas una cerveza en ahí al lado manejando. Aquí no se puede, por mencionar algo que es muy venezolano, ¿no? Y que incluso le pasa a uno con la gente que viene, que quieren hacer cosas que no se pueden hacer por las reglas que hay aquí. Entonces no sé cómo ustedes han desarrollado pues eh, los aspectos particulares de cada institución y de cada actividad, porque ustedes tienen dos tareas muy fuertes por delante, ¿no? No, hay algo Necesitan muchos adicional. recursos Sí, y sí. mucho, digamos, desarrollo, yo diría que conceptual de las dos organizaciones, creo ¿No? yo. Y metodológico, digo yo, porque Sí, fíjate bien, Alejandro, nosotros no tenemos la forma de saber cuántos médicos, cuántos ingenieros, cuántos fulanos de en tal especialidad hay de la migración respectiva de cada país. Pero hay organizaciones como por ejemplo Benamérica, que nosotros sí sabemos cuántos ingenieros de petróleo hay allí, cuántos economistas hay allí, cuántos psicólogos hay allí, porque, cuántos educadores universitarios hay allí, porque están conformados por comités especializados. Si yo quiero recurrir a un plantel para obtener algún valor agregado a mi empresa y lo quiero venezolano, yo puedo acudir a una institución X o lo quiero peruano y acudir a una institución X. O sea, ningún país tiene a sus ciudadanos clasificados ni preclasificados, ni siquiera por ramo de desempeño. O sea, eso es posible llegar a obtenerlo a través de el Observatorio de la Diáspora Venezolana. Sí, fíjate varias cosas. Permíteme un momentico. A lo que se refería José Manuel en un primer momento, el migrante no pierde la condición de ciudadano por ser migrante. Y ser ciudadano significa, lato sensu, como decíamos antes, la condición de ciudadano significa ser titular de derechos y deberes ciudadanos, sociales, políticos, de participación, etc. Por lo tanto, uno arrastra la condición de ciudadano a cualquier lugar del mundo donde vaya, donde asista, porque uno es titular de derechos y deberes. Okay. Que uno tenga que preocuparse, como muchos, de dónde dormir, de cómo pagar la renta, etcétera, etcétera, eso es harina de otra petaca. Pero su cualidad de ciudadano lo persigue a usted hasta a donde vaya. De ciudadano venezolano, por una parte, como titular de deberes y derechos, y por otra parte, como ciudadano asimilado o presente en una comunidad receptora en la cual uno inicia un proceso de integración y de asimilación a mediano plazo. De adaptación en este caso, de adaptación. Sí, y de conocimiento, además, lo que hablábamos en un primer momento. Varía, existe por supuesto una variabilidad en la les gama quiero pedir de derechos disculpas. que uno posee, pero no es menos cierto que igualmente ese conocimiento deviene entonces en una nueva o en una complementariedad de la ciudadanía de la cual uno es parte. ¿Qué pasa? Que en el momento de ser tu ciudadano, cuando uno se va a otro lugar, ese elemento de la ciudadanía se complejiza. Y se complejiza porque uno tiene que aprender o asimilar nuevas reglas, nuevas prácticas, nuevas estructuras culturales que redefinen un conjunto de relaciones entre la sociedad y este individuo que está llegando nuevo.
a esa comunidad, y eso significa entonces un proceso, como bien tú dijiste, de adaptación. Pero en todo momento somos ciudadanos y en otro momento tenemos que intercambiar y tenemos que interrelacionar. En el caso de Venezuela, ¿qué pasa? Con una migración de, según las últimas mediciones que está manejando el Observatorio de la Diáspora, estamos hablando de una migración que está cerca de 8.300.000 venezolanos en el exterior. Eso significa efectivamente, como se ha dicho ya en varias oportunidades, una nueva geografía. ¿Por qué? Porque quizás una de las ciudades más populares o no, más populosas, sería la palabra, una de las ciudades más populosas de venezolanos hoy en día es Lima. Correcto. O sea, una de las ciudades más populosas de venezolanos ya no queda en Venezuela. Lima trasciende en habitantes venezolanos a muchas capitales de estados en la propia Venezuela. Eso que ha sucedido aquí rápidamente para explicárselo, un elemento que estamos nosotros manejando dentro de los procesos de investigación que estamos llevando. ¿Qué significa esto? Que la estructura del espacio público venezolano, en donde se reconoce al otro, se intercambian ideas, existe la pluralidad, la emergencia de nuevos liderazgos, los espacios de aparición, como dijera Hannah Arendt, etcétera, se trastocaron. ¿Por qué? Porque cerca de un 30% de la población venezolana está en el exterior. Entonces, ¿qué sucedió? Que se creó un metaespacio público. Existe un metaespacio público venezolano integrado por 8.300.000 venezolanos que se encuentran en el exterior, que son Una titulares sociedad de derechos civil, venezolanos. una sociedad civil mixta, porque ya es la sociedad civil que está en Venezuela, que está fuera de Venezuela, que quiere Bueno, votar en Venezuela y tiene derecho, pero que entre otras cosas, porque tiene hay que una gran formar, parte de la sociedad claro. venezolana que no quiere votar, ni en Venezuela ni afuera. Entonces, ese metaespacio público, ahí surgen liderazgos emergentes, surgen nuevas relaciones, reconocimientos, validación, legitimación de liderazgos, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos entran en una nueva dinámica de acción que hoy en día, lo que voy a decir es totalmente pertinente, hoy en día nos sorprende. ¿Por qué nos sorprende? Porque los venezolanos no estamos acostumbrados a eso. No estábamos, mejor dicho, acostumbrados a eso. Y es una nueva realidad que llegó a Venezuela y es una nueva realidad que nos cambió por el resto de nuestra historia. La Venezuela nunca volverá a ser la misma. No, indiscutiblemente. Ahora, eso no implica que estemos desconectados de la realidad. En absoluto. Porque, por eso hablo de un metaespacio público. Claro, claro. Hay un cordón umbilical permanente entre esa diáspora de 8.300.000, llámese diáspora, grupos migratorios, lo que tú quieras, y una realidad venezolana. Ahora bien, hay que establecer canales de estímulo, hay que establecer canales de comunicación e intermediación, hay que evidenciar y potencializar liderazgos emergentes de esa diáspora en el exterior, etcétera, etcétera, de manera tal que tienda puentes, construya nuevos espacios públicos, emerjan liderazgos, se legitimen liderazgos emergentes y necesariamente la institucionalidad venezolana, independientemente del régimen dictatorial que existe ahorita, que la niegue y que no quiere reconocer esa realidad, tarde o temprano tiene que emerger una institucionalidad que reconozca la presencia de esa nueva Venezuela y entonces haya representantes a un Congreso Nacional en donde, como pasa en Italia, como pasa en Francia, como pasa en muchos países, en donde las diásporas tienen una representación legítima ante un parlamento, ante un congreso, ante una asamblea nacional. Eso Exacto. necesariamente tiene que ver. Pues por eso yo te insistía que entonces es necesario, de alguna manera, metodizar la ubicación de nuestros ciudadanos, por lo menos en el caso venezolano, y dentro de qué orientación o en qué especialidad podemos encontrarlos dispuestos a estar siempre vinculados con el país, no desconectarse plenamente, porque habrá algunos que no se quieren regresar y definitivamente no vamos a contar con ellos, como dices tú, inclusive estimulados de la necesidad de votar. Pero hay algunos que sí aspiran a seguir conectados con el país, aunque sea desde afuera, en el ámbito profesional, operando desde aquí para que el país que dejamos, donde quedaron descendientes y familiares nuestros también, se enrumbe por donde corresponde con aportaciones que hagamos desde acá. Y se pueden hacer muchas aportaciones. Así es. Es más, el capital
el capital intelectual que tiene Venezuela en el exterior es tan importante que no es posible, o sea, no está, pero en ningún momento se debe aceptar perderlo o dejarlo Pues, mira, erosionarse, etcétera, mira, sino que tiene que estar presente, contribuir, Exacto. colaborar, mira, establecer mira los un mecanismos de hecho, interpretación, un etcétera. hecho de esta semana que valida lo que estás diciendo. En las elecciones de la Universidad Central Ajá, hay una gran cantidad de gente afuera y uno recibe diariamente los currículos de los candidatos a autoridades y en el caso de algunas personas que se mantienen vinculadas a la universidad, la posibilidad bueno, de que sean parte de la decisión porque van a votar, pues. Pueden votar correcto. por vía Yo sigo electrónica. dando clases. Yo estoy Sí, aquí, yo sigo dando clases en la Católica y sigo dando sí, clases en la Universidad Simón Bolívar, sí, vía sí, Zoom, vía lo que sea, sí, pero yo sí. sigo relacionado, Yo sigo, también, yo exacto, soy y profesor de la muchos, central, muchos, ¿sí? muchos. Yo soy profesor de la central y ahorita hasta me dijeron que por qué no entrevistábamos a un candidato y si Ajá, entrevisto a uno, ¿qué hago con los tienes que demás? entrevistarlas a todos. Bueno, yo sí, como yo como comunicador, no tengo que tener limitaciones en ese sentido y yo entrevisto al que encuentre y al que quiera. Yo he entrevistado a una candidata a vicerrectora administrativa. El sábado o lunes debo tener a Pedro Castro, que aspira a ser Ajá, decano de humanidades. sí, muy amigo mío de paso, le da Bueno, saludos, y mío más que amigo paisano, margariteño. Margariteño, correcto. Pero no obstante, fíjate, Pero fíjate, van a hacer entrevistas en margariteño o en en, español. en margariteño, Ah, Guayquerí, sí, 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 sí. Si es en Guayquerí. margariteño En Guayquerí. Sí, necesita subtítulos. claro, pero Oíste, necesita antes de que se nos termine el programa, José Manuel, es muy importante que Alejandro conozca que nosotros aquí, en esta plataforma de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, estamos en el intento de ser una señal hemisférica. Estamos haciendo todos los esfuerzos operativos y de captación de talentos que quieren estar con nosotros como expositores, como comentaristas, No, más allá, conductores de programas en sí, específico. sí, ¿Okay? José Antonio siempre ha tenido mucho interés, porque es muy sensible esa parte en la educación. Tiene incluso ya vínculos con la Universidad de Zulia, permanente en la programación y con la Universidad de los Andes. Y por lo que sabemos de ti, por lo que hemos estado conversando en reuniones con sedes y con el observatorio y con Tomás Páez, yo creo que vamos a tener la oportunidad de tener una conexión más activa con todo lo que son los proyectos y programas de educación para la diáspora. Y en ese sentido, estamos pendientes y atentos a hablar con ustedes para ver cómo, porque vamos a producir mucho no solamente la parrilla del canal hemisférico, que ya lo ha venido consolidando José Antonio, sino también para, para producir programas, nosotros hemos estado hablando ya con algunos con algunas personas que van a van a estar en la programación nuestra. No podemos dar nombre todavía porque estamos en fase de preparación, que puedan tener ustedes producción de programas cortos de adiestramiento, de talleres, etcétera, y que se puedan divulgar en el canal y que se puedan, digamos, establecer incluso, yo creo mucho en la nueva tecnología como Mira, una, recogido ese pañuelo, sí, ok, porque en sedes estamos ahorita diseñando, bueno, desde más o menos primer semestre, el último trimestre del año pasado, empezamos a diseñar un programa que se llama Píldoras de Democracia, Para acá viene, para acá viene. que son micros lo que termine. de minuto y medio, incluyendo la promoción del espacio, en donde, ¿qué pasa? Que una de las detecciones que hemos hecho es, bueno, que no es un descubrimiento, por supuesto, no estamos descubriendo es una gran crisis de la democracia en el continente, pero una gran crisis de la democracia que pasa por una gran erosión y un impacto sobre la cultura política democrática de la ciudadanía. Entonces, los ciudadanos no saben cómo ser ciudadanos, no saben lo que significa, o mejor dicho, ignoran en buena medida lo que significa ser ciudadano, los derechos que supone ser ciudadano y las obligaciones que ello implica. Y que la relación entre Estado y sociedad no debe ser una relación de subordinación ni de satisfacción de necesidades inmediatas biológicas, por ejemplo,
sino que debe ser una relación de intermediación y de interconexión entre ambos, donde se establezca un mínimo de cooperación. Y eso es necesario, quizás, porque se nos olvidó a los venezolanos o a buena parte de los venezolanos la democracia. Bueno, porque simplemente el Estado, a través de su órgano de gobierno, identificó uno de los elementos básicos y lo primero que hicieron fue eliminar aquella materia de formación social, moral y cívica que veíamos nosotros. Y eso significa amputar la mente del joven en función de valores y principios democráticos. Bueno, fíjate Si que una persona no sabe qué es democracia, no puede defender un sí. sistema que no sabe qué es. Bueno, fíjate que lo que es ciudadanía y gobernanza forma parte de nuestra filosofía de acción en Radio Victoria Ojo con esa televisión. Esos son los ejes fundamentales. Y en base a ello hemos creado inclusive un programa que se llama Itinerario Académico, que lo conduce conmigo todas las semanas, una vez a la semana, el profesor Genaro Mosquera. Ajá. Y él también está comprometiéndose con nosotros en estas plataformas a través de José Manuel para empezar a diseñar la parrilla programática, que sean programas regulares de lunes a viernes. Ya yo tengo 5, 4, 8 programas diarios de lunes a viernes, pero los tengo pues a motu propio y aleatoriamente. Yo quiero que se convierta en una parrilla regular con tales y cuantos contenidos que los conduce o los maneja fulano de tal o tal sector o tal grupo o tal ONG, y que esos programas propendan justamente a afianzar esos valores ciudadanos y de gobernanza. Y que yo creo pues que tú perfectamente a través de sedes y por iniciativa propia puedes llegar a estar con nosotros en esta iniciativa que te estamos proponiendo. Pues muchas gracias y yo totalmente dispuesto. Ahí tienes, Seguro que sí. José Manuel, estás oyendo, ¿no? No solamente estoy oyendo, sino que yo conversé Tomando mucho, nota. Y entusiasmándose. yo conversé mucho con Alejandro hace pocos días, cuando nos sentamos a hablar para la invitación al programa, Y a etcétera, comer empanada. y a comer empanadas, no margariteñas, No. que son mejores, sino argentinas porque era la que había. Pero bueno, no importa. Sí, pero Déjame terminar una cosa. El punto es el siguiente. Yo creo que hay que darle muchísima fuerza a la idea de que esa educación debe ser parte fundamental de la diáspora, porque nosotros representamos a Venezuela en el exterior y donde quiera que estemos, la conducta ciudadana da mucha, digamos, buena imagen. Una persona que se comporte como un buen ciudadano refleja al país. Y fíjate que, aunque no es exactamente el ejercicio de la ciudadanía, los profesionales venezolanos afuera y muchos artistas y todo han logrado crear una imagen buena de Venezuela. Hay otra mala, porque hay gente que tiene otras actividades y otras prácticas, pero la mayor parte de nosotros tiene prestigio como buenos trabajadores, como gente inteligente y como gente preparada. Entonces, si a eso tú le agregas que sepamos ser buenos pagadores de impuestos, por ejemplo. Aquí en Estados Unidos hay una especie de paranoia con los impuestos, pero yo le digo a la gente, tienes que pagar los impuestos porque tú tienes un país aquí que te da muchas cosas, entonces no tienes noción de que pagar los impuestos es parte de un pacto. O sea, la ciudadanía es un pacto, no es una cosa vacía, es una cosa que tiene contenido muy específico. Y cuando tú llegas a un país y te atienden y te empiezan a dar todo lo que tú necesitas, tú tienes que corresponder. Y una de las cosas que hay que hacer es pagar impuestos, por ejemplo. Entonces, cultura tributaria, cultura ciudadana, desempeño en cualquier actividad, etcétera. Bueno, tú mejor que nosotros lo sabes, pues además tú eres especialista en ciencias políticas y en derecho, ¿no? Entonces sabes de lo que estamos hablando. Y bueno, el canal nuestro va a estar a la orden de ustedes. Tenemos que reunirnos y ver si cuadramos entonces algunos programas para ustedes y algunas actividades conjuntas, pues. Correcto. Totalmente ganable idea. Ahorita precisamente les voy a hacer llegar un programa que, bueno, es para finales de junio, pero por ejemplo, uno de los elementos claves que hemos identificado como problemática dentro de la diáspora, y no solamente dentro de la diáspora, sino dentro del ejercicio ciudadano, es la desconfianza, es decir, la erosión de la confianza
tanto interpersonal como la confianza en las instituciones. Y entonces estamos elaborando una serie de ciclos, ya ejecutamos uno que se llama Confiar y Ser Confiable, donde cada ciclo tiene 3 sesiones, cada sesión invitamos a tres ponentes para trabajar, para abordar el tema de la confianza, cómo generarla, cómo producirla, cómo reconfiar en un sistema público que a nosotros, por ejemplo, para nosotros es válido la desconfianza en el sistema público, en la institucionalidad pública, pero eso quizás no aplica seguramente en muchos de los países que nos están recibiendo, donde la institucionalidad pública es altamente confiable, y entonces hay que retejer esos tejidos de confianza y de reafirmación de esas relaciones entre el migrante y la institucionalidad, que en este caso lo ampara como migrante y como ciudadano que se está asimilando. Entonces vamos a tener un segundo ciclo de foros a finales de mes de junio, son 3 semanas, los jueves, hablando de ciudadanía, confianza, procesos migratorios y el papel que en esta posibilidad de generar confianza en doble vía juegan las tecnologías de la información. Bueno, ok. Entonces, Como ahí les haré llegar la información. Como nos quedan 2 minutos, yo quiero agradecerte enormemente a nombre de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión y esta alianza con Benamérica y por intermedio de José Manuel Serna, pues. Pero esto no fue una entrevista, esto fue una reunión de trabajo. De trabajo prácticamente. Sí, no, digamos, vamos a llamarlo así y que la gente sienta pues que... Nuestra primera reunión de trabajo con sede y el observatorio. Y vamos a un rediseño de las plataformas, porque yo lo he venido manejando de una manera muy particular. Aquí estamos hablando ya de un propósito corporativo. Entonces vamos a una etapa de rediseño y lanzamiento oficial del canal hemisférico con las señales de Radio Victoria Ojo con Televisión y cada uno de sus coparticipantes en ella, donde vas a estar tú, por supuesto, ya creo que nos lo vas a ratificar de inmediato. Y bueno, y empezar pues a presentarle a la gente cuál es la propuesta programática. Es que vamos en pos de una gran audiencia. Nosotros queremos tener una gran audiencia, no solo por el interés del canal, sino también en el caso de nuestra alianza como empresarios, lo que más nos preocupa es eso, que ayudemos a formar y a retejer y a recuperar todas las cosas que valían y que valen de la Venezuela en la que crecimos, pues, en la que nos hicimos. Entonces yo creo que en ese aspecto, bueno, tu entrada a la programación nos fortalece mucho y nos hace falta. Así que, y bueno, bienvenido. Que despida el programa. Sí, claro, despido entonces ahora, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio y José Manuel, por la invitación y bueno, el compromiso abierto para colaborar, para contribuir básicamente, porque los mecanismos de difusión en el mundo para llegar a los paisanos que estamos regados son indispensables y son categóricamente necesarios. Sí, entonces, y es un mecanismo directo, inmediato, para transmitir ideas, para transmitir entusiasmo, para acompañar a muchos de nosotros que estamos solos y que necesitamos un acompañamiento vía radio, vía cualquier medio, y entonces estamos totalmente ganados a la idea y totalmente dispuestos entonces a colaborar. Muchísimas gracias. Y aquí vamos a poner una programación que se llame de alto rango. Así que agradecido a los dos. Bueno, hasta luego, Alejandro, que tengas un buen día y gracias. Gracias, Alejandro.